Imagina un punto en el mapa que concentra intereses estratégicos e históricos en una guerra de proporciones colosales. En el corazón del desierto del Sáhara, el Nilo se destaca como la principal fuente de vida de Egipto. Desde tiempos antiguos, este río ha sido esencial para sostener una civilización que ha influido en el mundo entero. Sus aguas transforman tierras áridas en campos fértiles y sustentan a la mayor parte de la población del país, tanto en el pasado como en el presente. El papel del Nilo ha moldeado la historia, la economía e incluso la identidad de una parte del continente africano, especialmente de Egipto. Sus aguas han alimentado cultivos, abastecido ciudades y conectado diferentes regiones del país a lo largo de la historia. La ubicación misma de las civilizaciones egipcias, desde los tiempos faraónicos hasta hoy, ha sido determinada por su cercanía al río. Con más de 100 millones de habitantes, Egipto tiene cerca del 95% de su población viviendo cerca del río, en una zona que ofrece un suelo rico para la agricultura y espacio para las ciudades más grandes del país. Sin el Nilo, gran parte del territorio sería inhabitable, dominado por las arenas del desierto. Sin embargo, el Nilo también es un punto de tensión geopolítica. Controlar sus aguas es fundamental para garantizar la seguridad hídrica del país, un desafío que se hace más evidente ante las disputas en la región. Para comprender esa dependencia, es necesario explorar cómo la geografía de Egipto influye en su relación con el río y la importancia que éste tiene para la estabilidad no solo del país, sino de toda la región. Mientras que la mayor parte de Egipto está dominada por el desierto del Sáhara, una de las regiones más inhóspitas del mundo, el Nilo atraviesa esta inmensidad como un corredor de vida. Sus orillas forman una franja fértil que no solo permite la supervivencia humana, sino que también sustenta la agricultura y grandes poblaciones. El río cruza el país de sur a norte, desembocando en el mar Mediterráneo, y a lo largo de su recorrido divide el desierto en dos partes, el desierto occidental y el desierto oriental. Esta separación natural, además de favorecer la concentración de vida a lo largo del río, ha funcionado históricamente como una barrera contra invasiones, protegiendo a Egipto de amenazas externas y garantizando cierta estabilidad en su historia. En el norte, el delta del Nilo es una de las áreas más fértiles y productivas del país. Su formación a lo largo de miles de años, mediante depósito de sedimentos, ha hecho de esta región un área esencial para la producción de alimentos y el desarrollo de las principales ciudades de Egipto. El delta es una vasta área triangular que recibe este nombre porque su forma recuerda a la letra griega delta, con el río dividiéndose en varios brazos antes de alcanzar el mar. En el sur, el Alto Egipto alberga valles más estrechos, pero igualmente indispensables para la agricultura y la supervivencia de la población. El Nilo tiene una importancia inmensa que muchas personas ignoran, ya que conecta diferentes regiones dentro del país y posiciona a Egipto como un punto central de conexión entre culturas, continentes y economías tanto del norte de África como del Medio Oriente. Durante miles de años, sus crecidas anuales han traído sedimentos y nutrientes desde las regiones más altas de África, depositándolos a lo largo de sus orillas. Este proceso natural ha permitido el cultivo a gran escala, incluso en una región tan árida. Con un flujo constante de agua, el Nilo garantiza que la agricultura egipcia dependa menos de las lluvias, un recurso extremadamente escaso en el país. Esta estabilidad hídrica ha permitido el desarrollo de un sistema agrícola altamente productivo. Cultivos como el trigo, la cebada y el algodón prosperan a lo largo del río, sosteniendo no solo a la población local, sino también a la economía nacional. Además de la fertilidad de las tierras, el Nilo ofrece otros recursos indispensables. Sus aguas se utilizan para el abastecimiento urbano, la irrigación e incluso la generación de energía. A lo largo de los siglos, los egipcios han aprendido a aprovechar cada aspecto del río, desde la pesca en sus aguas hasta el transporte de mercancías,
reforzando su importancia como eje económico y social. Sin embargo, esta dependencia también plantea desafíos. La gestión de las aguas del Nilo requiere planificación y cooperación para evitar desperdicios o conflictos internos y regionales. La fertilidad y los recursos que ofrece el río garantizan la supervivencia de Egipto, pero también evidencian cuán vitales para la estabilidad del país. Esta conexión directa entre el Nilo y la seguridad de Egipto se vuelve aún más evidente al analizar cómo su geografía ofrece ventajas para la defensa. El desierto del Sáhara, que ocupa la mayor parte del territorio egipcio, actúa como una barrera natural casi impenetrable. Estas vastas extensiones de arena han dificultado el movimiento de ejércitos invasores, protegiendo a Egipto de amenazas externas durante siglos. El Nilo, además de ser una fuente de vida, también funciona como una barrera defensiva estratégica. Su curso crea una división natural en el territorio, lo que siempre ha facilitado el control de movimientos a lo largo de sus márgenes. Durante el periodo faraónico, por ejemplo, el río servía como una especie de frontera interna, permitiendo la rápida movilización de tropas y recursos para defender el país. Otra ventaja defensiva está en la ubicación estratégica de las ciudades egipcias. Grandes centros urbanos, como El Cairo, se encuentran posicionados a lo largo del Nilo, protegidos por la vastedad del desierto y con acceso fácil al agua. Esta combinación de barreras naturales y recursos hídricos hizo a Egipto menos vulnerable a ataques de enemigos directos y ayudó a consolidar su posición como una gran potencia en la región a lo largo de los siglos. Sin embargo, esta posición privilegiada también atrajo ambiciones extranjeras. Desde las invasiones romanas hasta campañas más modernas, Egipto siempre ha estado en el centro de disputas por su ubicación estratégica. Esto refuerza el papel del Nilo como una pieza clave para la seguridad y estabilidad de Egipto. Pero sería un error pensar que la importancia del Nilo se limita al territorio egipcio. En realidad, el río atraviesa 11 países africanos, convirtiéndose en uno de los mayores sistemas fluviales del mundo y una pieza crucial para la estabilidad regional. Sin embargo, esta interdependencia genera tensiones constantes, especialmente entre Egipto, Sudán y Etiopía, países que dependen directamente de las aguas del río para sus poblaciones y economías. Egipto, situado al final del curso del Nilo, tiene una posición única, pero también vulnerable. Es aquí donde comienza a surgir un gran punto de tensión que podría generar un conflicto peligroso en el futuro. Como el último país en recibir las aguas del río Nilo, Egipto depende de las decisiones tomadas por los países situados río arriba. En el caso de Etiopía, que controla las fuentes del Nilo Azul, esta relación se ha vuelto aún más delicada con la construcción de la gran presa del Renacimiento, HERD, por sus siglas en inglés, un ambicioso proyecto que busca redefinir el uso del río en la región. Para Etiopía, la presa es crucial para generar energía y promover su desarrollo económico. Para Egipto, el proyecto representa una amenaza a su seguridad hídrica, esencial para la agricultura y la supervivencia de su población. Esta disputa no solo refleja la importancia del Nilo como recurso natural, sino también su peso estratégico, con impactos directos en la estabilidad y el equilibrio de poder en la región. En Sudán, el Nilo también desempeña un papel vital, y la presa genera opiniones divididas. Por un lado, el país espera beneficiarse de la energía producida por la estructura. Por otro, teme que el control etíope sobre las aguas afecte negativamente su agricultura, que depende del flujo del río. Así, el Nilo se convierte en un símbolo tanto de cooperación como de conflicto, con el futuro de millones de personas dependiendo de un equilibrio delicado entre intereses nacionales y regionales. La gran presa del Renacimiento, conocida como HERD, es uno de los mayores proyectos de infraestructura de África
y un hito en el aprovechamiento del Nilo Azul, el principal afluente del río. Además de transformar la matriz energética de Etiopía, proporcionando electricidad a millones de personas, la obra promete impulsar el desarrollo económico del país mientras reconfigura las dinámicas hídricas y geopolíticas en toda la cuenca del Nilo. Con 145 metros de altura y la capacidad de almacenar miles de millones de metros cúbicos de agua, la GERD es más que una obra monumental. Es una fuente de gran tensión regional. Para Egipto, el control del flujo del Nilo Azul por parte de Etiopía representa una amenaza directa. El país depende del río para irrigar sus cultivos, abastecer sus ciudades y alimentar sus presas, como la de Asuán, crucial para la generación de energía. Cualquier reducción significativa en el flujo de agua podría desencadenar una crisis hídrica sin precedentes, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y energética de millones de egipcios. Las negociaciones entre Egipto, Sudán y Etiopía siguen estancadas, marcadas por la desconfianza y los constantes impases. Etiopía defiende la presa como un símbolo de su soberanía y un motor para su desarrollo, mientras Egipto percibe el proyecto como una amenaza existencial, un golpe potencial a su capacidad para sostener a su población. Sudán, por su parte, dividido, reconoce los beneficios de la energía generada por la presa, pero teme las repercusiones del control etíope sobre el río en su gestión hídrica y agrícola. Este estancamiento ha generado una tensión palpable que amenaza la estabilidad de toda la región. Sin un acuerdo claro sobre la operación y el llenado de la presa, el riesgo de conflictos aumenta. La creciente competencia por recursos hídricos en un mundo donde el agua se vuelve cada vez más escasa solo agrava la situación. La GERD se ha convertido en un símbolo de esta disputa, un punto de colisión en un tablero geopolítico ya sobrecargado por rivalidades históricas y económicas. El Nilo, que durante milenios ha sustentado la vida y la civilización, ahora se convierte en un campo de batalla donde está en juego la supervivencia de naciones. Para Egipto, perder el control sobre el flujo del río es inaceptable. Históricamente, Egipto siempre ha tratado el acceso a las aguas del Nilo como una prioridad de seguridad nacional. Desde el acuerdo de 1959 con Sudán, el país ha garantizado la mayor parte del flujo del río. Sin embargo, Etiopía nunca reconoció este acuerdo, argumentando que fue firmado sin su participación y que no refleja los intereses de los demás países de la cuenca. Esta falta de consenso legal es una de las principales raíces del conflicto actual. En los últimos años, las negociaciones para resolver el estancamiento sobre la operación de la presa han fracasado repetidamente. La falta de avances diplomáticos y las declaraciones de líderes egipcios sugiriendo que todas las opciones están sobre la mesa aumentan los temores de una escalada militar. Cualquier enfrentamiento armado por el control del Nilo no solo sería devastador para los países directamente involucrados, sino que también podría atraer la atención de potencias globales interesadas en influir en el equilibrio político y económico de la región. El riesgo de guerra no proviene únicamente de la disputa por el agua, sino también de la falta de confianza entre los países. Mientras Etiopía avanza unilateralmente con el llenado de su embalse, Egipto intensifica sus esfuerzos diplomáticos para obtener apoyo internacional y buscar aliados. Esta dinámica crea un escenario de incertidumbre en el que la cooperación parece cada vez más lejana. El futuro del Nilo y la estabilidad de la región dependen de cómo estos países enfrenten este desafío en las próximas décadas. La gran verdad es que el futuro de Egipto está directamente ligado al destino del Nilo. Cualquier reducción significativa en el flujo de sus aguas podría desencadenar una crisis de grandes proporciones. Desde la agricultura hasta el abastecimiento urbano, el río es esencial para la economía y la estabilidad social del país. Una interrupción en este equilibrio podría llevar a una escalada de tensiones internas,
afectando áreas como la seguridad alimentaria, la migración y el empleo. La casi total dependencia de Egipto respecto al Nilo subraya la urgencia de encontrar soluciones diplomáticas a los conflictos con Etiopía y Sudán. Sin un acuerdo claro sobre la gestión del agua, Egipto corre el riesgo de enfrentar desafíos aún mayores, especialmente en un contexto de cambio climático que podría agravar la escasez de recursos hídricos en la región. Además, cualquier inestabilidad en el país podría tener repercusiones en toda África del Norte y el Medio Oriente, regiones ya vulnerables a crisis sociales y políticas. Para la región, el Nilo es un punto de interconexión, pero también de disputa. Una gestión mal coordinada entre los países de la cuenca podría intensificar las rivalidades y dificultar iniciativas de cooperación, como el comercio, los proyectos energéticos y el desarrollo sostenible. Por otro lado, esfuerzos conjuntos para aprovechar los recursos del río de manera equitativa podrían transformar al Nilo en un puente de unión entre las naciones, promoviendo la estabilidad regional. El futuro del Nilo no es solo una cuestión local, sino global. Con la creciente escasez de agua en varias partes del mundo, lo que ocurre en sus márgenes sirve como una advertencia de los desafíos en la gestión de recursos hídricos en el siglo XXI. Los desafíos y disputas en torno al Nilo revelan que este río es mucho más que un recurso natural. Es un punto estratégico que define la historia, la economía y la seguridad de millones de personas. El equilibrio entre cooperación y conflicto que hemos explorado en este análisis ilustra la complejidad de administrar un recurso tan esencial para países con necesidades tan diversas. En el caso de Egipto, su dependencia casi total del Nilo refleja el papel vital que el río desempeña para su supervivencia y estabilidad. Sin embargo, los intereses de Etiopía y Sudán demuestran que el Nilo también es una fuente de ambiciones, donde el desarrollo económico y energético a menudo choca con la necesidad de preservar el flujo de las aguas. La gran presa del Renacimiento es un símbolo de este dilema. Representa la promesa de progreso para algunos y el temor a la escasez para otros. La manera en que los países de la cuenca del Nilo manejen esta cuestión será crucial para definir el futuro de la región y, tal vez, sirva como lección para el resto del mundo sobre la importancia de encontrar soluciones compartidas y sostenibles para los recursos hídricos. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir viendo más análisis geopolíticos como este, suscríbete al canal y dale like. Esto nos ayuda a llegar a más personas y a crear contenido cada vez mejor. Y antes de irte, no olvides echar un vistazo al próximo video que ya está en la pantalla. Un gran abrazo y nos vemos allí.